Dividimos de manera macro los componentes. Ahora vemos un poco de manera más específica y con más detalle aquí al respecto. Recordemos que esta generación de dos líneas, ¿no? La linfoide, amiloide, eritroide, entre comillas, que genera ya sea células del sistema inmune, ya sea genera células glóbulos rojos, plaquetas y otros similares, hace que nuestro organismo tenga en ese 45 a 50% de elementos formes de la sangre, han visto las prácticas, ¿no? Cuando han hecho un micromatocrito, cuando han hecho su alimentación, ¿cuál es la diferencia, ¿no? En una hora, cómo se alimentan los glóbulos rojos y cómo en una microcentrífuga, a cierta velocidad de revoluciones, se apilan más los glóbulos rojos, ¿se entiende? Siguen vivos hasta ese momento, siguen vivos. Lo que vemos aquí es la célula multipotente, ¿no? La hematopoietic stem cell, que de acuerdo a lo que tenga de estímulo, por ejemplo, un estimulador de colonias, ¿vale? De hoy aquí interleuquina 7, se convierte ya sea en un común mieloide, granulocítico, eritroide, entre comillas, en un común linfoide. Recordemos que había dos partes, ¿no? El linfoide y el mieloide, ¿o no? Mieloide, eritroide, granulocítico, etc. El linfoide, igual a seguir recibiendo interleuquina 7. Las interleuquinas son sustancias que se liberan en ciertas células, sobre todo linfocitos y demás, que esas, de acuerdo a qué estímulo y en qué célula esté presente, va a tener una función diferente. ¿Se entiende? No es lo mismo para ustedes que si yo a alguien le puede sentar muy mal el café, y otro le puede sentar súper bien. ¿Se entiende? Es lo mismo. Uno les activa, a otros no. Depende a cuál es su percepción o recepción respecto a los compuestos. Vamos por esta parte. Aquí tenemos progenitores primitivos, que son muy básicos, que se pueden formar a partir de ellos muchos tipos celulares. Y tenemos aquí progenitores ya que están direccionados hacia un tipo o diferentes tipos celulares. ¿Se entiende? Aquí por ejemplo tenemos una megacariocítica eritroide, lo que vimos ayer, ¿sí o no? Megacariocítica eritroide. Después ahora tenemos los granulocitos, macrófagos. Entonces son diferentes tipos de células que van a estar. ¿Qué estimula aquí? Interleuquina 3, ¿okay? Aquí factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos. Ya está presente ahí. Este factor va a hacer que esto se desarrolle. Todo en médula ósea, en un ambiente de médula ósea, para que ocurra esto. Luego, estos factores ya de linaje, aquí era primitivo, aquí es de linaje, combinado ya, aquí ya linajes específicos. ¿Qué significa linajes específicos? Megacariocitos, decíamos, o eritrocitos con la eritropoietina, o monocitos, que son macrófagos después, o granulocitos, ¿entiende? Que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Tenemos los precursores básicos, factores estimuladores de colonias de granulocitos, factores estimuladores de colonias de granulocitos y monocitos, ¿okay? Y tenemos interleuquina 5, por ejemplo, para estas, ¿okay? Ya se consigue con el factor estimulador de colonias de monocitos, ¿okay? Interleuquina 3 también. ¿Por qué es importante esta 3, 5, estas otras? Porque actualmente hay terapias anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 3, terapias pro-estimuladoras de formador de colonias, que si yo tengo un paciente con alergia, en la cual están presentes muchos eosinófilos, basófilos, por así decirlo, mastocitos que estén por ahí presentes, intervienen la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 3. Se puede dar tratamiento con anticuerpos anti que bloqueen la interleuquina 3, anti-interleuquina 5, anti-interleuquina 4, ¿se entiende? ¿Me cuesta un dineral? Sí, $1000 más o menos la ampolla, pero puedo tratar de cierta forma un asma, una alergia, ¿se entiende? O tengo un paciente que tiene un déficit de monocitos y le doy un factor estimulador de colonias de monocitos, que no es tan caro, pero cuesta $600 el ya. Puedo estimular su sistema inmune de cierta forma, ¿se entiende? De acuerdo a cómo nos encontremos, es decir, el estímulo que tengamos, que necesitemos, puede ocurrir esto. Por otro lado, en los megacariocitos, la trombopoietina, que existe comercialmente, igual tú puedes formar más plaquetas. ¿Okay? O eritropoietina, puedes formar más eritrocitos. Obviamente, para esto necesitamos receptores celulares.
En el próximo gráfico vamos a ver de cierta forma algunos receptores. No vamos a hacer hincapié en lo absoluto en eso porque no corresponde a este segundo año, ¿se entiende? Quizá debemos hacerlo, pero el background que tengamos es muy difícil de que ustedes lo tengan, ¿se entiende? Biología molecular prácticamente, sus conocimientos son muy básicos, lamentablemente. Vamos a tratar de ver algunos aspectos y explicar los mismos, ¿ok? Y estoy más asustado peor después de los resultados de ayer del parcial. Terrible. Solo unos 10 o 15 tienen nota de 24 o 20 y tantos para arriba. Hay notas de 4 en el parcial y en el parcial práctico es lo más penoso, hay notas de 0. Sí, 0 en el parcial práctico. 0. Significa que en prácticas prácticamente no han hecho nada, no han venido o la práctica no han hecho por hacer. Preguntas demasiado sencillas y básicas en neurofisiología. Práctica, la mejor nota 8. Esperar que el 70% tengan arriba de 7. Con las preguntas, que son súper sencillas, por si acaso. El examen práctico dice, pucha, más fácil no puede ser, ¿sí o no? Sumar, conocer escalas. Pero lamentablemente no fue así. Tengo notas de 0, jóvenes. 0 en el examen práctico de neurofisiología. No 1. 9 alumnos con 0. Dirán, pero 9 de 700 no es nada. No es nada, pero llama la atención que haya 0 en el examen práctico. Que lo han hecho en clase, ¿sí o no? Entonces, hay que replantearnos, ¿ok? Necesito que se esfuercen más. Son unas prácticas súper sencillas. Un tema por día. Glóbulo rojo, hemograma un día. Es un lujo. Esfuércense un poco más, ¿ok? No sé si ustedes serán en ese grupo del 0, pero hay que esforzarse más como curso. Eso es un poco más complejo, pero es lo mismo. La célula madre pluripotente que veamos se autorrenueva, significa que ella se autogenera, genera. ¿Por qué? Si fuera una célula madre ya definitiva, no tendríamos generación de tantas células, ¿se entiende? De tantos tipos celulares. Por lo tanto, las células madres siempre son autorregenerativas, ellas mismas se regeneran. Son el origen de los clones de células. Dos clonar, por si acaso. Un defecto en un tipo de célula clonar puede significar una enfermedad bioproliferativa, que es un cáncer, entre comillas, de elementos formes. ¿Vale? Y tenemos aquí la parte mieloide, la parte de megacariocitos, ¿entienden? De más cosas. Entonces, aquí tenemos eosinófilos, basófilos, demastocitos, que son los que se van a formar. ¿Okay? Y aquí tenemos el otro componente de megariocitos, granulocitos, macrófagos, ¿se entiende? Aquí van a formar megacariocitos, aquí eritrocitos, ¿vale? Aquí tenemos monoblastos para monocitos, de aquí para neutrófilos, y aquí un poco más detallado lo que significaría los mastocitos, que no está encontrado en el anterior gráfico. Aquí están los mastocitos, aquí están los basófilos, y aquí están los eosinófilos. Todo cada uno con sus interleuquinas. El día de mañana voy a poner todas las diapositivas en una página para que puedan acceder, los gráficos en grande para que puedan acceder, y imprimir lo que ustedes necesitan más. Es sumamente básico, hasta aquí, porque son unos cuantos tipos celulares. Aquí interleuquina 4, 3, los monocitos, interleuquina 3 y 5, ya diferencia a los sinófilos, interleuquina 3 y no 4 ni 5 para monocitos, ¿se entiende? Los diferentes tipos de estímulos que tú quieras tener van a tener diferentes tipos de células. ¿Okay? Aquí tenés, por ejemplo, los macrófagos ya como tal, las plaquetas como tal, los eritrocitos como tal. ¿Okay? Las células dendríticas que derivan de los monocitos, ¿sí? Yo puedo sacar monocitos, estimular con estas sustancias y obtener dendríticas, se puede hacer en laboratorio, eso no es muy complicado. Bueno, por una parte. Y el sistema inmune, que lo vamos a ver en gran detalle, su generación ocurre a este nivel. ¿Okay? Una linfoide, una célula madre linfoide, ¿okay? Aquí para natural killer, que se diferencia prácticamente y automáticamente. Las células B tienen otra generación, con un precursor de células B. Hasta una pro-B, ya es una célula plasmática, que es una célula madura. La célula plasmática madura es la que produce diferentes tipos de inmunoglobulinas. ¿Dónde está la célula plasmática? Mature B cell, aquí está, se diferencia aquí. Y aquella que produce anticuerpos. ¿Ok? ¿Anticuerpos de qué
produzca diferentes tipos de anticuerpos. Hay algunas que producen anticuerpos inespecíficos, por ejemplo, la IG, la M, por ejemplo. Puede tener una polivalente, puede reconocer muchos antígenos, ¿se entiende? Pero la mayor parte, el 90 y tantos % son específicos contra algo. Se produce con diferentes sustancias, por ejemplo, IG contra el polen, en alergias, contra un fármaco, ¿se entiende? Se produce contra algo, la IgG contra la malaria, contra la tuberculosis, contra el herpes, contra el papiloma, ¿se entiende? Se producen de esa forma este tipo de inmunoglobulinas, ¿ok? Estas son las células plasmáticas que vienen a través de las células T. Entonces las células T, las por el otro lado, nos ocupamos una semana solo de eso, tranquilo, estamos viendo la generación en grande. Tenemos dos tipos de B, la gamma delta y la alfa beta. No sé por qué son diferentes cada uno. Esa se queda en inmunidad innata, una célula T innata, la gamma delta porque reconoce todo en específico. La alfa beta es una inmunidad adaptativa porque reconoce cierto tipo de antígenos específicamente. Se diferencia en célula ya sea CD4 o CD8, inicialmente siguen el timo esto. Hay una selección positiva y negativa. Reconoce mucho, se elimina. Reconoce poco, se elimina. Reconoce de manera intermedia A2-MHC, B. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el MHC presenta antígenos. Si no lo reconoce, no nos sirve. ¿Esa célula no sirve? No. Si reconoce mucho, te ataca a ti. ¿Nos sirve o no? No. El sistema inmune es tan inteligente que solo las que reconocen de manera intermedia, una afinidad intermedia, reconoce. ¿Ok? De esa forma funciona el sistema inmune, selección positiva y negativa, y de eso se generan ya sea células CD8, CD8 o células CD4. Las CD4, aquí hay unos cuantos tipos celulares, son más tipos celulares. Está la TH1, TH2, TH3, o TREC, la TH9, la TH17, la TH22, la TFH. Sí, de momento son 7 nomás. Creo que en el futuro va a haber más. Yo calculo a los 10 llegaremos. ¿Okay? De la CD8 hay también supresoras, citotóxicas, son dos tipos. Y dentro de ellas hay las NAPE, bueno, NAPE de la TH, NAPE única, la CD8 igual, y las de memoria. Son efectos de memoria también. ¿Okay? Dos memorias, ¿no? En el sistema inmune tiene que haber memoria. Otros estimuladores para la generación, la eritropoyetina, por ejemplo, es una glicoproteína, es una hormona que se produce a nivel renal, por el factor hipóxico principalmente. ¿Okay? Hay ciudadanos especiales. La tropoyetina se produce en el hígado y riñón, es para generación de glóbulos de plaquetas. Y las citocinas, factores de colones que son glicoproteínas, pero son autógenas y parágenas. ¿Qué significa? Que ellas mismas se estimulan así con su mismo factor estimulador, o estimulas que están alrededor, ¿se entiende? Que están cercanas. Interleucinas, que es para diferenciación y maduración. Por ejemplo, la interleucina 2 para linfocitos T. La 15 madura, por ejemplo. La 2 prolifera. ¿Se entiende? La 3 prolifera y madura. Entonces, hay muchas que son para proliferación y otras para maduración. Y depende a la cantidad que tengas de interleucinas, habrá una mayor producción de ciertas células o menor producción. La interleucina 1, por ejemplo, es la exclusiva de la fiebre, entre comillas. Cuando tienes fiebre se despega la interleucina 1, llega al hipotálamo y te produce el complejo de la fiebre, ¿se entiende? Vasodilatación, diaforesis, etcétera, etcétera, que involucra eso. ¿Okay? Son conceptos sumamente básicos, por si acaso, de hematopoiesis, que vamos a ver en detalle en cada línea celular. ¿Okay? Ahora vamos a ver lo que son glóbulos rojos. Denme un segundo, ¿ok? Mientras piensa esto, necesito que ocurra. Aquí está. Glóbulos rojos. No funciona. Denme un segundo. No sé si es esto. Algo pasó. ¿Hicimos algo? Ah, ya sé que hicimos. No cerré la presentación, por lo tanto, no se va a cerrar, va a ser en negro. Ahora sí. ¿Entienden? Bueno, quizá no entiendan, pero igual.
Fisiología sanguínea, glóbulos rojos, es un tema que lo hemos actualizado el año pasado, continúa casi similar, ha habido poco avance, pero siempre avanza en biología y en medicina, cada mes, cada año. Vamos a ver la estructura eritrocitaria, su eritropoiesis específicamente, lo que es la hemoglobina, efecto Body-Haldane y ciclo del hierro. ¿Okay? Esta semana recuerden que están haciendo la práctica de glóbulos rojos y hemograma general. La próxima será coagulación, que llevaremos hasta este jueves o viernes. La subsiguiente será glóbulos blancos. Luego habrá una semana de receso para los trabajos de investigación que tienen que planificar y presentar. Será la convocatoria este lunes, los trabajos de investigación. Rotaciones no creo que haya jóvenes. ¿Por qué? Por los resultados del parcial. Es un resultado bastante amplio, bastante aprobado, sigue las rotaciones. Pero al no tener esto es muy difícil que rote. ¿Por qué? Porque la metodología va a cambiar, va a ser un sesgo grande en el futuro y vamos a pasar alguna vez que nos rote otro. Y lo peor, las cosas, no quiero tener peor que esto, ya no sería grave. ¿Entiendes? Y pedirles menos y exigirles menos tampoco, son los temas de medicina. Si no son estudiantes de otra carrera, de medicina lo siento, exigirles a nivel muy bueno, van a trabajar con personas, no puedo bajar el nivel, ¿se entiende? Eso sería hasta un poco insultarles a ustedes, así que no sepan, es como bajar el IQ para cierto trabajo, así de claro, no puedo hacerlo, el nivel no se puede bajar, no se puede bajar, hay que exigirles más para que estudien, no se dé. Los glóbulos rojos, o red blood cells, o eritrocitos, como ustedes quieran llamarlo, es el 25% total de las células del cuerpo. ¿Pero por qué el 25% si pesa menos del 2-3%? Por la cantidad que tiene. De 45 millones por microlitro. Imagínense cuánto hay en 1 litro y los 5 litros que tienen ustedes de sangre, aproximadamente, o 4 litros por el tamaño que veo, la contextura que tienen ustedes. Entonces estos glóbulos están en gran cantidad y al final simplemente son unos sacos de lo que sería citoplasma más la membrana celular conteniendo hemoglobina y nada más. No tienen ni mitocondrias, ni núcleo, ni nada, porque no tiene una función de división, entre comillas, una función de generación de algo, porque se preparan toda su vida, desde que nacen hasta que sean maduros, solo para llevar oxígeno. Y ese solo para llevar oxígeno involucra que no requiere nada. ¿Por qué? Ni siquiera energía, porque fluye por el torrente circulatorio. ¿Se entiende? Si no requiere ni siquiera energía para movilizarse. Es una célula que va de acuerdo a la que la corriente le lleva. ¿Se entiende? Esa forma funciona el glóbulo rojo. No tiene núcleo, no tiene cerebro, entre comillas. No produce nada hasta antes, después de ser madura. Al ser madura, sí, hacia todo lo que tienes una célula. 7 micrómetros aproximadamente, si quieren pueden ponerlo 8 más menos 0,5, un espesor de 2 en lo más amplio y 1 en lo más pequeño, fácil para atravesar capilares sanguíneos. Vamos a ver los capilares sanguíneos de manera fácil, pueden ver esclera, algunas venas si quieren, pueden ver los dedos en los pulpectos por el color, los lóbulos, ¿se entiende? La lengua, la boca, todos tienen una red capilar bastante amplia. ¿Okay? Pueden ver a ese nivel los capilares sanguíneos. Vean, obviamente no van a ver 2 micrómetros ustedes, en un micrómetro sería ilógico. Pero es una forma de ver cómo esas células se atraviesan. Es importante la superficie y el volumen, sí es importante. No significa que a mayor superficie, mayor transporte, no, que si de hecho hay esferocitos que tienen más superficie pueden romperse. Pero más o menos la superficie es de 35 micrómetros cuadrados, que significa que puede almacenar y llevar y tener ese contacto con esa cantidad de espacio, entre comillas. El volumen es de 90 más o menos femtolitros, o si quieren pueden ponerle microlitros cúbicos, por así decirlo. Femtolitros de acá. Contiene todo eso lleno de hemoglobina. ¿Para transportar qué? Oxígeno y CO2. En diferentes formas. El oxígeno siempre pegado a la hemoglobina para transportarse como oxihemoglobina, que cuando se libera también se pegan hidrogeniones para deoxihemoglobina, y también se pega el dióxido de carbono para carbaminohemoglobina,
mientras que el CO2 se transforma como carbamino en un poco porcentaje y más como bicarbonato. ¿Se entiende? ¿Todo dónde? En el glóbulo rojo. Sobre todo, sí. Ya conocen la estructura eritrocitaria, lo han llevado ya en primer año, en histología. Tenemos la glicoforina C, las bandas 4,2, 4,3, la anquilina, que es importante, la aducina, la tropomodulina, la espectrina. Todo esto da un complejo de una red interna, como si fuera como andamiajes. ¿Para qué? Para que el glóbulo rojo se deforme. Tenemos alteración en la anquilina, por así decirlo, o en la aducina. Esta formación del glóbulo rojo va a ser defectuosa y puede llegar a explotar y morir, ¿se entiende? Porque llega hacia, choca contra un capilar y no se deforma, sino como es todo el glóbulo rojo, no ingresa y explota, ¿se entiende? La capacidad que tiene de deformarse es de acuerdo a su citoesqueleto que tiene por debajo de su membrana para poder adecuarse a los diferentes diámetros por los cuales atraviesa. ¿Se entiende? Es una célula bastante plástica. Ustedes han visto de cierta forma la plasticidad que tiene. Han hecho hacer la prueba en fisiología de ósmosis cuando ponían glóbulos rojos con medio hipertónico, hipotónico, isotónico. Han visto cómo el glóbulo rojo se hinchaba un poco más, el otro se volvía más arrugado. Sigue siendo la misma membrana, no sigue explotado. Y ven cómo se adapta, ¿sí o no? ¿Y cómo se adaptaba ese glóbulo rojo? Lo mismo ocurre con su membrana. ¿Okay? Entonces decíamos, las pequeñas anquilinas son los que más representan como componentes importantes, pero el resto es importante. En biología no hay nada menos importante. Uno está en mayor proporción, pero todos son importantes. ¿Okay? Es lo que se forma por debajo. Vean, una red, es como un andamiaje. Es como las construcciones, como la parte del entramado de la red, de los pisos o techos. El soporte básico, ¿se entiende? Te da la dureza y también, en este caso, la flexibilidad. Esta es la glicoforina, ¿se entiende? La actina, la espectrina, son diferentes compuestos. Y hay también carbohidratos aquí que están por fuera, proteínas, carbohidratos. ¿Y qué función tienen esos carbohidratos? Esos se utilizan para marcar o para diferenciar los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son de acuerdo al tipo de carbohidratos que estén por fuera. Recordemos que muchos carbohidratos en algunos lugares forman un hipocálix, lo ve afuera. Algo similar ocurre aquí y con esto puedes tú marcarlo. Los grupos sanguíneos ABO de Landsteiner. De acuerdo a qué tipo de marcador tendrás, tienes un tipo sanguíneo, ¿se entiende? Entonces para eso sirve también estos carbohidratos que están por fuera, unidos a la banda 3. Recordemos que el glóbulo rojo prácticamente todo es por ósmosis, difusión, ¿sí o no? No tiene casi prácticamente transportadores. ¿Por qué? Porque no tiene energía. No tiene energía. ¿Se entiende? Porque no tiene mitocondrias, ¿o tiene? Okay. La eritropoyesis, de manera resumida, nada grande, ¿ok? Vamos a ir primero por las etapas principales de arriba. Tenemos siempre una célula madre pluripotente, que es esta. Luego tenemos una célula progenitora, en estas unidades formadoras. Tenemos células precursoras y por último las células maduras, los eritrocitos. Vamos por la primera. No me interesa mucho el número de divisiones, por favor, no me preste mucha importancia esto. Sí me interesa la unidad deformadora de líneas precursoras, BURS. ¿Okay? La unidad formadora de colonias, de eritrocitos. ¿Okay? Entonces vean que hay divisiones aquí, otras divisiones, pero van disminuyendo un poco su carga genética, se van volviendo más específicas para algo. ¿Okay? Y aquí en las células precursoras, ¿qué me interesa que sepan? Que ya tiene acción, ¿quién? La eritropoyetina, en las precursoras. ¿Ok? No en las progenitoras, en las precursoras. Entonces, nuestro proeritroblasto va a ser uno policromático posteriormente.
luego va a estar hasta un ortocromático de este nivel, ¿ok? Y más o menos lleva aproximadamente aquí 5 días de diferenciación celular. ¿Qué está ocurriendo en todo este momento? Que cuando llegamos a esta etapa, tipo ortocromático, va a empezar a expulsar ¿qué? Su núcleo. Lo elimina el núcleo, va a empezar a expulsar el núcleo. Cuando es ineficaz, cuando no se produce, pues se mueren los glóbulos rojos, ¿okay? O algunos salen con su núcleo con partes de RNA. Partes de RNA, que serían los reticulocitos, ¿entienden? Que son formas inmaduras circulantes. ¿Okay? Y los glóbulos rojos maduros que salen tienen 120 días. ¿Ok? Esa forma. Ahora vamos a hacer un gráfico un poco más detalle de lo que ocurre. Las 3 fases de eritropoiesis. Tenemos 3 fases. La síntesis ribosomal, que se produce en ribosomas. ¿Para qué? ¿Para qué están ribosomas? Los glóbulos rojos. ¿Qué? Formación de proteína. ¿Qué proteína? ¿Cuál es la proteína principal del glóbulo rojo? Hemoglobina. Bueno, para funcionalidad. Obviamente tienen quirina y demás cosas, ¿no? Que son sus propias proteínas, pero la principal de función es la hemoglobina. ¿Ok? Estamos hablando de eso. Entonces, formar la hemoglobina. Luego hay la fase de acumulación de hemoglobina. Acumula hemoglobina. Una gran cantidad. De acuerdo a sustratos, siempre a sustratos. En globina. ¿La globina qué es? Proteína. La N, grupos pirrólicos que tiene, hierro. Tendrá un color adecuado o más rojito de acuerdo a la cantidad de hierro y globina. ¿Entienden? Si ustedes son de los veganos hipoproteicos, por así decirlo, que tampoco les gustan las arvejas, peor, o verde, peor todavía. Si tienen poco hierro, poca proteína, sus glóbulos rojos van a ser quizá en la misma cantidad o más, pero más claros, porque tienen poca disponibilidad de hierro, que es una fuente, ¿sí o no?, para la producción de hemoglobina. Entonces, de esta manera podemos tener, de acuerdo a la cantidad que tengamos de pool, ¿ok? No significa que a más hierro que coman, a más proteína, tus glóbulos rojos van a ser mejores, no, tampoco. Estos factores que están dependiendo de aquello, tu factor hipóxico, tu eritropoyetina, ¿se entiende? Es multifactorial, no se puede decir que una cosa independientemente de la otra, ¿se entiende? Y por último, eyección del núcleo y formación del reticulocito. Son las 3 fases que tenemos de eritropoiesis en general. Aquí tenemos la célula madre, el hemocitoblasto, el proeritroblasto, ya está en una célula madre, si está en una célula combinada. Recordemos que vimos antes, ¿no? Una gráfica de combinadas. ¿Okay? Y aquí están las 3 fases de lo que sería, por así decirlo, la eritropoiesis en general. Las síntesis de ribosomas, el eritroblasto inicial, el eritroblasto tardío, donde ya empieza a haber la acumulación de hemoglobina, el normoblasto, donde ya empieza a haber la eyección del núcleo, y por último tienes lo que serían los reticulocitos, donde eliminan el núcleo, hay restos de RNA que se eliminan también, y por último el eritrocito. ¿Se entiende? Entonces son las 3 fases, entre comillas, para la generación de glóbulos rojos a partir de una célula madre, una combinada. Aquí estaría presente ya la eritropoyetina. ¿Se entiende? La E. Que se forma a través del factor hipóxico, ¿en dónde? En el riñón. ¿Okay? Algo más de eritropoiesis, todo en la médula ósea, por si acaso. El factor acumulador de colonias, ya el diferencial del PURT, una inicial o tardía, no inicial, proeritroblasto. Aquí está la eritropoyetina, recordemos que en la parte inicial. Aquí tenemos el basófilo, el policromatófilo, el ortocromático y el reticulocito. Es lo mismo diferenciado con tinciones, ¿se entiende? Eso es hecho inicialmente para parte histológica, sobre todo generación de células, que se supone que ustedes ya lo conocen. Han llevado en histología. El reticulocito recién va a ser liberado ¿dónde? O el glóbulo rojo maduro, ¿dónde se libera? La circulación sanguínea. Recordemos que los capilares que tenemos a nivel de médula ósea casi son sinusoides, ¿sí o no? Recordemos que los sinusoides también existían ¿en dónde? En hígado. En hígado a nivel fecal se formaban glóbulos rojos, ¿sí o no? Dijimos. Entonces recordemos que los capilares están preparados para eliminar células de gran tamaño. ¿Okay? Y además el glóbulo rojo, ¿qué?
se deforma para atravesar los espacios que quedan entre célula y célula. ¿Sí o no? Entonces, si por esa forma, los eritrocitos. Algo más de eritropoiesis, definiciones sobre todo para ver lo que es el RNA, las formas en las cuales se dividen, la eritropoyetina a qué nivel actúa, ante el eritroblasto, la liberación de glóbulos rojos. Aquí están las definiciones que ocurren a nivel de médula ósea para ver las unidades formadoras de colonias. Todo esto se puede hacer, sí, se puede hacer en laboratorio todo esto. Ok, llegamos a la parte de la hemoglobina. La hemoglobina es una sustancia, una proteína. No es la única que utiliza hierro, no es la única que utiliza, que es afín por el oxígeno. Hay también la mioglobina, mio, músculo, ¿se entiende? Que tiene hierro. La neuroglobina. ¿Okay? De hecho, hay estudios que se puede poner EPO o otras sustancias para pacientes con trauma cerebral por su neuroglobina. Hay cosas interesantes, es para el oxígeno. Es una proteína globular, compuesta, cuaternaria, ¿no? Es decir, bastante modificada, no es lineal, no es simple. 4 cadenas o proteínas de globina, obviamente, y unidas a un grupo pirrónico pigmento que contiene hierro. Está ferroso. ¿Entiendes? ¿Ok? Entonces, un eritrocito tiene más o menos 300 millones de moléculas de hemoglobina, imagínense. Puede transportar una gran cantidad de oxígeno. Y 1.2 billones de moléculas de oxígeno aproximadamente. Tienen diferentes nombres, no conocen una vez más detallada de hemoglobina. Oxihemoglobina, conocido el oxígeno. Deoxihemoglobina o reducida, la hemoglobina que se libera. Esa deoxi es muy afín por el hidrogenio. La carbamino, que es la que se une al CO2. Y la carboxi, que se une al monóxido. Hay diferencia entre carbamino, carboxi, ¿se entiende? ¿Okay? Aunque no lo crean en el examen, un 30% no tienen diferencia carbamino de carboxi. Significa que leen por leer. ¿Entiendes? No captan el concepto de que es carbamino y carboxi. Algunos piensan que es hasta lo mismo. ¿Ok? Textual, 30% no tienen ni idea de eso los enteros parciales. Entonces vemos que es una molécula afín por esas sustancias. Aquí está la hemoglobina, conocemos en más detalle. Aquí están las dos cadenas beta, la 1, la 2, las dos cadenas alfa, que son las 4 cadenas proteicas que hemos mencionado. Aquí tenemos al grupo N con el hierro en estado ferroso. Aquí tenemos una ampliación de ese estado del hierro. ¿Okay? Tenemos grupos de nitrógeno, son el hierro en la parte media, como un anillo pirrónico, entre comillas, que tiene por medio tipos de hemoglobina. Sí existen tipos de hemoglobina en nuestro organismo, según nuestra etapa fetal, adulta, y también la etapa, se puede mantener, eso sí, no puede cambiar, y o los cuales que ustedes cuando sean adultos tengan cosas de adultos, ¿sí o no? Cuando son fetos, tengan cosas de fetos, entre comillas. La hemoglobina, la del adulto, la A1, que es el 97.5% de la población que tiene eso, entre comillas, o que existe generalmente, tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Estas alfa tienen 141 aminoácidos y estas beta tienen 143 aminoácidos. Entra el examen siempre, todos los años, de diferente forma esta prueba. La alfa 2, que es el 2% más o menos, los adultos, tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas delta. ¿Entienden? Alfa 1, alfa 2. Las embrionarias son la Grower 1, la Grower 2 y la Core. Embrionarias existen diferentes tipos de hemoglobina, ¿se entiende? ¿Ok? Ya tienes 2 cadenas epsilon, 2 zeta, tienes 2 alfa, 2 epsilon, tienes 2 zeta y 2 gamma. ¿Ok? Y la fetal, por último, es 2 alfa más 2 gamma. ¿Ok? Entonces, esta variación que tenemos en cadenas de hemoglobinas, de su conformación de proteína hemoglobínica, hace que haya diferentes tipos de hemoglobinas. ¿Okay? Y eso va desarrollándose. En un recién nacido es normal que exista algo de hemoglobina fetal. ¿Se entiende? Y ya tiene que ver más de
adulto. ¿Para qué me sirve? Puede ser que en estadios inferiores de algún problema mieloproliferativo puede existir más cadenas, más hemoglobina fetal. Puedo ver, hay un problema de alteración de precursores, ¿entiende? Que sé que esos precursores estén con una patología específica o no. Se puede determinar a través de estas cadenas, alfa, gamma, zeta, etcétera, qué tipo de glóbulos rojos tienen, si son ya sea de adulto o son fetales. ¿Cómo transporta la hemoglobina los gases? Aquí nos quedamos después, perdón. Sí, aquí nos quedamos hoy. Ahí vemos efecto Bohr y Haldane y terminamos con eso y plaquetas, es muy sencillo. Aquí tienes los alveolos por un lado y los tejidos por otro. Recordemos que somos anaerobios, necesitamos oxígeno para vivir todos, ¿vale? Todos exclusivamente. El oxígeno que inhalamos, del 21% que tiene que llegar desde los pulmones que tienen cierta presión hasta mis dedos que tienen cierta presión parcial de oxígeno, ¿se entiende? La diferencia de presiones va a ser que se libere, que no se libere, etcétera, 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 que lo verán con más detalle en fisiología respiratoria respecto a las presiones. Nosotros queremos encargarnos en este momento de analizar cómo este oxígeno que ingresa a nivel alveolar, aquí está, se une a la hemoglobina y forma una oxihemoglobina. ¿Sí lo estoy viendo? Aquí tenemos la hemoglobina más oxígeno, oxihemoglobina. Listo, se acabó, no hay mucho problema. Cuando esta oxihemoglobina se libera, va hacia los tejidos, aquí están los tejidos. De acuerdo a los gradientes de presión, de acuerdo a la actividad que tenga el tejido, porque aquí, ¿qué pasa? El gradiente de presión es menor. Entonces la hemoglobina no necesita estar unida al oxígeno, o el oxígeno necesita estar en la hemoglobina. Entonces, ¿qué hace? Lo libera, se libera. Y cuando se libera, ¿dónde va? Al tejido. Pero se libera de acuerdo al requerimiento. Ustedes que están escuchando, ¿qué parte de su organismo requiere más oxígeno en este momento? Cerebro, ¿se entiende? La vista, entre comillas. ¿Para qué? Mantener la tensión y demás, porque hay más oxígeno, más uso energético, ¿se entiende? Estoy en el gimnasio de ejercicios, músculos en el cerebro para coordinación, ¿se entiende? Para diferentes etapas. Estoy tocando música igual, cerebro, coordinación, ¿se entiende? Entonces, de acuerdo a la que tú exiges, por ejemplo, en natación, dentro de tu cerebro, pero aparte automática casi funciona. La parte de vista, sí, pero tú haces más ejercicio físico-muscular, ¿sí o no? Pues requiere mucho más. Como se alimentan igual, su intestino requiere mucho más, ¿se entiende? Por lo tanto, el oxígeno va a depender de tus requerimientos que tengas. Y cuando utilizas el oxígeno, ¿qué se libera? CO2. Y el CO2 puede ir disuelto o puede ir unido aquí, internamente disuelto como CO2 dentro del glóbulo rojo, puede ir unido a la hemoglobina como carbamina hemoglobina, o puede convertirse, se une con el agua y acción de la hidrasa carbónica en bicarbonato. Y para mantener el pH hay un intercambio entre cloro y bicarbonato y mantiene el pH dentro del glóbulo rojo y externamente. ¿Se entiende? Y con esto el glóbulo rojo retorna hacia los pulmones este CO2 o disuelto o unido o en forma de bicarbonato que luego se transforma en agua y en CO2 se libera y sale por los pulmones y el oxígeno y la hemoglobina está lista para captar ¿qué? Hemoglobina. ¿Se entiende? Y donde se une al hielo en estado CO2. ¿Se entiende? Se une de esta forma. Y de esa manera se transporta el oxígeno y el CO2 a nivel de glóbulos rojos. ¿Okay? Por lo tanto, ocurre esto. Un 7% del CO2 se transforma, va libre aquí. Un 23% va como carbamina hemoglobina. Y un 70% como bicarbonato. ¿Se entiende? En el oxígeno, ¿cómo ocurre? El 97% va unido a ¿qué? A la hemoglobina. ¿Puede haber un 3% libre? Sí. Un
Entonces, transporte más importante del oxígeno es la hemoglobina. Entonces, si hay diferencias, sí hay diferencias. Imagínense ustedes con un requerimiento de ejercicio, un requerimiento de creatividad y tengan poco aporte de oxígeno, hemoglobina. No rendirían igual, ¿sí o no? Es deficiente. Ocurre con pacientes, con anemia. No pueden caminar, no pueden correr, no pueden saltar. ¿Ok? Entonces, chicos, mañana continuamos con esta parte. Y terminamos luego los rocks mañana, por favor, plaquetas hasta el día jueves y viernes inmuno empezamos.